Vamos a realizar este pop-up o ventana modal utilizando únicamente HTML, CSS y un poquito de JavaScript. En el editor de código de tu preferencia vamos a crear tres documentos los cuales utilizaremos para nuestra ventana modal. El primero lo nombraremos index.html, el segundo lo nombraremos modal.css y te das cuenta que yo ya he agregado el reseteo de CSS. Y por último crearemos nuestro documento de JavaScript y a este lo nombraremos como modal.js. Por último tengo esta imagen que vamos a utilizar para nuestro modal. Yo te la voy a dejar en la descripción por si quieres utilizarla. Recuerda que en el documento de HTML ya hemos enlazado nuestra hoja de estilos, la cual hemos nombrado modal.css y yo también cambié el título de nuestro sitio web a modal window. Empezaremos creando una etiqueta de botón a la cual vamos a colocarle el título abrir modal. Después agregaremos un ID con el nombre open modal. Ahora crearemos un div con la clase modal container, el cual será el contenedor de nuestra ventana modal. A este mismo div que hemos creado con la clase modal container vamos a agregarle un ID con la clase modal. Dentro de nuestro modal container vamos a crear nuevamente una clase llamada modal content. Una vez de la etiqueta div con la clase modal content vamos a colocar un h2 el cual va a ser nuestro título. Yo en este caso voy a utilizar el siguiente título, empezaré colocando signos de exclamación y voy a colocar aquí su compra se realizó con éxito. Seguido de esto utilizaré la etiqueta img en donde vamos a enlazar la única imagen que tengo, la cual llamé btc.png. Agregaremos la etiqueta párrafo en donde voy a escribir el siguiente texto. Por último y para terminar nuestra ventana modal, vamos a crear nuevamente un div con la clase close. Y dentro de este div vamos a colocar un párrafo con el título ver mi cuenta. A este div con la clase close también vamos a agregarle un ID con el valor close. Y por último lo que tenemos que hacer es enlazar nuestra hoja de JavaScript. En este caso yo la llamé modal.js. Guardemos y vamos al navegador. En este momento podemos ver cómo CSS ya ha realizado los estilos, sobre todo con el margen y el padding. También podemos ver que tenemos los elementos que nosotros colocamos en HTML, así que ahora vamos a darle estilos con CSS. Lo primero que empezaré haciendo es decirle a la etiqueta HTML, es decir, a todo el documento, que tenga un estilo de fuente llamado Poppins. En este caso no es necesario que yo instale esta fuente, ya que esta fuente directamente la pueden encontrar en Google Font y yo estoy utilizando Google Chrome para abrir este proyecto, así que posiblemente si utilices algún otro navegador este estilo de fuente no se vaya a aplicar y en todo caso puedes utilizar algún otro. Lo siguiente que haremos será estilizar a nuestra etiqueta botón. Entonces llamaremos a la etiqueta button, empezaremos colocando un padding para darle un poco más de espacio y va a ser de 15 píxeles por 15 píxeles. Recordemos que cuando tenemos dos valores, el primero se aplica al valor top y bottom y el segundo se aplica al valor left y right. Agregaremos un margin top de 30 píxeles simplemente para despegarlo de la parte de arriba. Asimismo, agregaremos un margin left para despegarlo de la parte de la izquierda. Estableceremos un color de fondo, en este caso yo voy a utilizar la propiedad RGB, abrimos paréntesis y aquí voy a colocar el número 17, 195 y 62. Ahora colocaremos la propiedad border radius para que nuestras esquinas estén un poco redondeadas. Colocaremos la propiedad border none para evitar que nuestro botón tenga el borde que se le da por defecto. Estableceremos un tamaño de fuente de 16 píxeles. El color de la fuente lo colocaremos como blanco y por último vamos a colocar un cursor pointer. Y listo, ya tenemos estilizado el botón. Ahora vamos directamente con la ventana modal. Empezaremos llamando a nuestra clase modal container y dentro de esta clase colocaremos una posición absoluta. Necesitamos que sea absoluta, ya que en específico el contenedor del modal va a ser una ventana overlay que lo que hará es tener un color de background oscuro con el objetivo de que sobresalga nuestra ventana modal. Colocaremos un valor top en 0 y colocaremos un valor left en 0. Colocaremos un valor en width del 100% de la ventana, en este caso 100 view width, y colocaremos un tamaño min height, es decir, un tamaño mínimo en la altura de 100% en view height. Colocaremos un display flex y esto va a ser con el objetivo de que nuestro elemento, que va a ser la ventana modal, esté centrada en su contenedor, por lo cual utilizaremos la propiedad justify content para centrarlo horizontalmente y para centrarlo verticalmente utilizaremos align items y también
también utilizaremos la propiedad Center. Ahora, el color que utilizaremos para esta ventana overlay va a ser background color y yo voy a utilizar la propiedad RGBA. Recuerda que cuando utilizamos RGBA, la A significa alfa y alfa tiene que ver con la opacidad del objeto. En este caso, 1 sería el 100% y 0 literalmente sería 0%. Utilizaré este color, que es un color gris, y vamos a colocar aquí un alfa. El alfa lo colocaremos de igual forma con coma y 0 punto y el porcentaje que nosotros deseamos colocar. En este caso yo voy a colocar un porcentaje de 70%. Colocamos una propiedad ZIndex, que lo que hace esta propiedad es como colocar en una capa más arriba nuestro modal container, y colocaremos el valor de 1. Y por último vamos a colocar la propiedad Visibility, pero en este caso la vamos a dejar vacía, ya que necesitamos explicar por qué es importante. Para nuestra ventana modal llamaremos a modal content y lo que haremos es especificarle el tamaño que va a tener de ancho. En este caso yo quiero que tenga simplemente 450 píxeles de ancho. La altura la vamos a dejar automática, ya que quiero que sea definido por los elementos que tiene nuestra ventana modal. Colocaremos un padding de 10 píxeles para darle un ligero espacio interno a nuestra ventana. Aplicaremos un border radius para que nuestra ventana quede redondeada de los bordes. Agregaremos la propiedad background color y vamos a colocar el color blanco, y colocamos la propiedad text align para que todos nuestros textos queden centrados. Vamos a estilizar el título de nuestra ventana modal. Para ello voy a llamar a la clase modal content y vamos a llamar a nuestra etiqueta H2. Vamos a abrir las llaves y colocaremos un font size de 25 píxeles. También colocaremos un font weight de 500. Para la imagen lo que haremos es, de igual forma llamaremos a la clase modal content y en este caso llamaremos a la etiqueta IMG. Le asignaremos un tamaño en width de 150 píxeles y le pediremos que tenga un margin de 30 píxeles tanto arriba y abajo y 0 píxeles hacia los laterales. Con esto lo que conseguiremos es que la imagen aparte un poco a lo que sería el título y también aparte un poco a lo que sería el párrafo que tendría debajo. Así que guardemos y vayamos al navegador. Esto es lo que tenemos hasta el momento. Como te das cuenta, ya tenemos el overlay, que es este fondo negro pero con una opacidad reducida, y también ya tenemos nuestra ventana modal. Ahora simplemente nos falta estilizar el botón y darle la función en JavaScript. Si de momento te aparece este error que estás viendo, se debe a que nosotros hemos dejado esta propiedad de visibility vacía, así que de momento puedes eliminarla y ese error también se va a eliminar. Yo en este caso la dejaré, pues como te dije, la estaremos utilizando y realmente no afecta en la función de nuestra ventana modal. Ahora vamos a estilizar el párrafo que tenemos en nuestra ventana modal. Para eso llamaremos nuevamente a la clase modal content y llamaremos a la etiqueta P. Vamos a colocarle un font size que tenga 16 píxeles, colocaremos un font weight de 400 y colocaremos una propiedad margin bottom en 20 píxeles con el objetivo de separarlo de nuestro botón. Para poder realizar este botón necesitamos llamar a la clase close. Lo primero que haremos será asignarle un width del 100%. ¿Por qué del 100%? Porque queremos que ocupe el 100% de nuestro contenedor, y recuerda que al tener 10 en padding lo que hará es ocupar todo el espacio pero sin que llegue a tocar los bordes. Asignaremos una altura de 50 píxeles, colocaremos un border radius para redondearlo de 10 píxeles, colocaremos un background color, utilizaré nuevamente la propiedad RGB y colocaremos el verde que habíamos utilizado hace un momento. Y por último colocaremos la propiedad cursor pointer. Ahora lo último que nos queda es estilizar el texto que tiene nuestro botón, y para ello llamaremos a la clase close, colocaremos la etiqueta párrafo y vamos a colocar el color del texto que sea blanco, colocaremos un font weight de 400 y con esto tendríamos terminado toda nuestra ventana modal. Lo último que haremos en CSS es añadirle un efecto hover a nuestro botón. Para ello necesitamos llamar a la clase hover, vamos a darle 2 puntos seguido de la palabra hover, vamos a abrir nuestras llaves y simplemente vamos a cambiar el background color. Yo en este caso te voy a recomendar que hagas lo siguiente. Yo voy a copiar el código que tengo aquí, que es background color, con el color que estamos utilizando, lo vamos a pegar de este lado. Si tienes alguna herramienta similar a la que yo tengo en Visual Studio, puedes hacer lo siguiente. Vas a seleccionar el color y aquí te dan algunas opciones. Yo voy a dar clic sobre él hasta que me aparece uno que dice HSL. En todo caso, si no la tienes, puedes tomar los valores de aquí. El último valor que tenemos es lightness. En este caso, si yo simplemente tomo el valor y lo paso a 40, este color va a tener una variación mínima, pero que se va a notar en el efecto hover. Ahora sí, guardamos y vamos al navegador. Ya tenemos nuestra ventana modal aquí funcionando, pero ¿qué ha pasado con el título que tiene nuestro botón? Bueno, este título no está centrado, así que vamos a centrarlo de una forma muy fácil
fácil en CSS. Para centrarlo, lo único que tenemos que hacer es irnos a la clase del botón y vamos a colocar la propiedad LineHeight. En este caso, esta propiedad va a funcionar únicamente cuando contamos con una línea de texto, es decir, si hay dos párrafos ya no funcionaría, simplemente va a funcionar cuando sea una sola línea de texto. Así que lo que haremos es establecer el mismo tamaño que tenemos en la altura, que serían 50 píxeles, y con esto estaría solucionado. Y así ha quedado nuestra ventana modal. Así que lo único que nos resta es darle la función en JavaScript. Lo primero que necesitamos es crear nuestras variables. Yo voy a utilizar let en vez de var. En este caso vamos a llamar a la primera variable, vamos a llamarla como openModal. Vamos a decirle que es igual a document.getElementById, y en este caso yo voy a colocar aquí el nombre del modal, y ese nombre es openModal, que recuerda que pertenece a este elemento que nosotros creamos en HTML. Vamos a colocar punto y coma y creamos nuestra segunda variable. A esta segunda variable yo la voy a llamar modal Bitcoin, y vamos a decirle que va a ser igual a document.getElementById, y recordemos que este elemento nosotros lo llamamos modal. Crearemos una última variable, la cual yo voy a llamar closeModal, y le vamos a decir que va a ser igual a document.getElementById, y a este elemento nosotros lo llamamos close. Ya teniendo todas las variables creadas, empezaremos colocando un comentario, y este comentario va a ser el de abrir modal. Llamaremos a la variable openModal y le diremos que cuando haya un clic se ejecute nuestra siguiente función. Le pediremos que cuando yo le dé clic al elemento openModal, en este caso modal Bitcoin, tenga un estilo con el valor visibility, igual colocamos aquí las comillas con el valor visible y punto y coma. La siguiente función que crearemos será para cerrar el modal desde nuestro botón. Para ello, lo que necesitamos decirle es cuando closeModal haya sido clicado, nosotros ejecutaremos la siguiente función. Le diremos que modal Bitcoin va a tener un style en visibility, y aquí simplemente vamos a cambiar el estilo de visible a hidden. Y por último crearemos una función que sea cerrar en ventana. En este caso, cuando yo dé clic en cualquier otro lado que no sea directamente el botón del modal, también se tiene que cerrar la ventana modal. Para ello necesitamos hacer referencia al contenedor de nuestra ventana modal. Como en este caso el contenedor de la ventana modal sabemos que está en el ID modal, simplemente lo que vamos a hacer es decirle cuando yo dé clic en la ventana modal Bitcoin, se nos va a ejecutar la siguiente función. Le pediremos que modal Bitcoin tenga un estilo en visibility con el valor hidden, y con esto tendríamos listo nuestro documento en JS. Antes de guardar e ir al navegador, recuerda que nosotros colocamos una propiedad visibility que se quedó totalmente vacía. Pues en este caso, como te habrás dado cuenta, en JavaScript lo que hicimos es trabajar con este valor de visibility. En este momento la visibilidad se encuentra visible, ya que nosotros no hemos establecido ningún valor. Para ello vamos a cambiarlo a hidden, y ahora sí, lo que significa que cuando nuestra página cargue por primera vez, este objeto que será la ventana de nuestro modal se encontrará con una visibilidad hidden, que sería oculta, y cuando nosotros demos clic en el botón podremos verlo, ya que cambiará la visibilidad de hidden a visible. Ahora sí, guardamos todos los documentos y vamos al navegador, y ahora vamos a probar nuestra ventana modal, y como podemos ver nos abre perfectamente la ventana modal, y también tenemos este efecto hover cuando pasamos el mouse, así que ahora vamos a dar clic en el botón y perfectamente se cierra nuestra ventana modal. Vamos a intentarlo una vez más, simplemente que ahora vamos a dar clic fuera de la ventana modal, y también podemos ver que la ventana se cierra. Comparte y dale like a este video si te ha sido útil. Si tienes dudas o preguntas, no olvides dejarlo en los comentarios. Por el momento es todo y nos vemos hasta la próxima.